misericordia, porque es por tu amor, es por tu inmensa fidelidad y misericordia. Hoy estamos firmes, hoy estamos de pie, Señor. Podemos estar a lo mejor atribulados, cargados, pero estamos llenos de esperanza, de vigor, de fe y de consuelo, Señor, de gozo, y por eso podemos dormir en paz y levantarnos en paz para venir a tu casa, a conocerte más, a adorarte junto al resto de mis hermanos, Señor Jesús, y alimentarnos de esa hermosa y poderosa palabra que sale de tu boca, Señor, que es más cortante que toda espada de filo, Señor, porque penetra hasta lo profundo de nuestro ser para moldearnos en tu imagen, Señor. Señor, danos lengua de sabio los que hoy estamos delante de tu iglesia, y dale oídos de sabio, Señor, a tu pueblo para escucharte, Señor. Siempre hemos escuchado una frase, y a lo mejor usted ha escuchado cualquier cantidad de mensajes que tiene que ver con el quebrantamiento de Dios, que Dios nos quebranta, que Dios te quiere usar y por eso te tiene que quebrantar, que te tiene que pasar por el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que YouTube está lleno de mensajes con estas frases o relacionados a estas frases, pero siempre me doy cuenta que estos mensajes siempre lo abordan desde un punto de vista generalizado. Pero definitivamente que para nosotros entender y comprender lo que implica ser quebrantados, yo creo que es bueno que miremos los aspectos donde Dios quiebra. Y por eso este mensaje se llama Quebrantados para Gloria. Quebrantados para gloria. ¿Por qué? Porque hoy tan solo vamos a ver, no me va a alcanzar el tiempo como para abordar todos los aspectos donde Dios quebranta, sino que vamos a ver solamente algunos cuantos, pero vamos a ver a lo largo de la Biblia cómo definitivamente Dios sí es cierto que quebró a varias personas en la Biblia, pero quebró cosas puntuales en la vida de cada uno de ellos. Es decir, no todos necesitaban ser quebrantados en las mismas áreas y de la misma forma, pero todos sí fueron quebrantados. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que si bien es cierto que Dios nos quebranta para su gloria, no quiere decir que nos va a quebrar en todas las áreas de nuestra vida. Nos va a quebrar solamente donde Él dice, esto hay que quebrarlo. Y por eso este mensaje se llama Quebrantados para Gloria, porque el quebrantamiento de Dios es precisamente para que nosotros vivamos para su gloria, que es otra frase que usted lo ha leído en las Escrituras, porque Pablo dice, todo lo que hagáis sea de palabra de hecho, hacedlo como para la gloria del Señor. Es verdad, es un dicho muy bonito, hoy día muchos lo dicen, pero realmente el creyente muchas veces pierde de vista, de noción, el vivir para esa gloria a lo largo de su vida. Yo quiero que vayamos a Éxodo 2, versículo 11. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia Viva, la NBB, para los que me siguen en vía digital. Éxodo 2, versículo 11. Y vamos a ver varios ejemplos hoy. Hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos. Y vamos a comenzar con Moisés. Éxodo 2, 11. ¿Quién no conoce pues la historia de Moisés o la vida de Moisés? Cuántos mensajes no hay a lo largo de hablar de algún momento de la vida de Moisés. Pero yo quiero resaltar uno en particular, porque dice a partir del versículo 11, dice, un día, cuando Moisés ya había crecido, salió a visitar a los hebreos y vio la terrible condición en que se encontraban. Curiosamente, esto ocurrió fue después ya que Dios se le empieza a hablar y todo aquello, ¿no? Como que si él tenía 2 días viviendo en Egipto, como para no darse cuenta de la situación de los hebreos. Y durante esta visita vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, a un compatriota suyo. Moisés miró hacia todos lados para asegurarse de que nadie lo veía. ¿Por qué hizo eso? Porque mató al egipcio y lo sepultó en la arena. Parece aparentemente un homicidio perfecto, porque si miró para los lados y no había nadie, dice, bueno, aquí no hay testigo,
aquí yo hago y aquí no ha pasado nada. Segundo, recordemos la posición que tenía Moisés dentro del reinado egipcio, que no era cualquier funcionario, era un alto funcionario. Era hijo de la hija del faraón, es decir, era sucesor directo al trono, no era cualquiera. Segundo, Egipto es pura arena, así que no era difícil esconder el cuerpo. No es como hoy día, que vivimos en ciudades de concreto, como decimos, que no es tan fácil hacer esto. Y dice aquí que mató al egipcio y lo sepultó en arena. Al día siguiente volvió a salir a visitar a los hebreos y vio que dos de ellos estaban peleando. Aparentemente Moisés dijo que no ha pasado nada. Bueno, pasó el día siguiente y notó que al visitarlo había dos que estaban peleando. No nos dicen por qué estaban peleando. Quizás a lo mejor estaban peleando por la comida, quizás era un tema personal, no sabemos las razones, pero el hecho es que estaban peleando. Y Moisés se mete y dice, ¿por qué golpeas a tu hermano de esa manera? Le increpa al que está, me imagino, tomando el control o el que más golpe está dando. Le dijo que estaba golpeando al otro. Versículo 14. ¿Quién te crees tú?, le contestó el hombre. Supongo que te crees príncipe y juez. Y era la sorpresa que no se esperaba Moisés. ¿Quieres matarme también como lo hiciste con el egipcio ayer? Y eso que acabamos de leer, un versículo donde dice que Moisés miró para todos lados para ver si había alguien mirando. Pero en un momento así, tú no sabes quién puede estar escondido, quién puede estar detrás de una pared, quién puede estar debajo de algo, captando. Y no fue percibido por Moisés en ese momento, pero evidentemente alguien sí lo vio. Quiero resaltar el versículo 14 que dice, ¿quién te crees tú?, le contestó el hombre. Supongo que te crees príncipe y juez. ¿Quieres matarme también como lo hiciste con el egipcio ayer? Cuando Moisés se dio cuenta de que se sabía lo que había hecho, se asustó. Y en efecto, cuando el faraón se enteró, ordenó que Moisés fuera arrestado y ejecutado. Pero Moisés huyó hacia la tierra de Madián. Al llegar allá, se sentó junto a un pozo. Y estaba allí sentado cuando llegaron 7 muchachas a sacar agua del pozo para llenar los abrevaderos y darles de beber a las ovejas de su padre. Las 7 eran hijas del sacerdote de Madián. Bien, esta es la lectura general, pero ahora vamos por parte. Vamos al versículo 14. ¿Quién te crees tú? Una de las primeras cosas que Dios tiene que quebrantar en nosotros, y lo vemos en la vida de Moisés, es la mala percepción, la falsa imagen o el concepto errado que tenemos nosotros de nosotros mismos. Eso es lo primero que Dios tiene que destruir. O no así de los primeros, una de las cosas, porque Dios pone el orden como en su soberana y divina providencia Él así lo quiera. ¿Por qué? Porque aquí dice... le continuó diciendo este hombre, supongo que te crees príncipe y juez sobre nosotros. Esa era la imagen que se había labrado Moisés. Claro, Dios le acababa de decir que lo iba a usar para liberar a su pueblo, que tal y que lo otro. Y esto formó una mala imagen, o una imagen errada o distorsionada de sí mismo. Y muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, cuando reciben una palabra del Señor, esa palabra puede crear en nosotros un falso concepto o una imagen distorsionada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios tiene que destruir eso. Dios tiene que quebrantar eso. Dios tiene que quebrantar eso. Fíjense que esto es uno de los puntos que Dios tuvo que destruir. Dios tuvo que destruir la imagen de príncipe y de juez que Moisés tenía de sí mismo. Dios lo tuvo que destruir. Dios tuvo que quebrantar eso. Porque si no, no iba a poder ser usado para la gloria del Señor. No iba a poder ser ese Moisés que después vemos a lo largo de la historia. Aunque usted sabe cómo concluyó la vida de Moisés, pero eso no le quita lo glorioso que fue su vida. Una vida de verdad que tuvo Moisés inimaginable, única, yo diría que es la palabra que estoy buscando. Hecho portentoso, la forma y la manera, Dios le entregó las tablas. Bueno, increíble, ¿no? Sí, pastor, pero no entró en la tierra prometida. Bueno, está bien, es verdad. Pero viene a la pregunta, ¿Dios se glorificó en la vida de Moisés?
El que me diga a mí a estas alturas del partido que no, lo voy a mandar a leer la Biblia otra vez. Evidentemente sí, se glorificó Dios, pero Dios tenía que primero quebrantar a este hombre. Tenía que quebrantar esa falsa imagen que tenía de sí mismo, o esa imagen distorsionada que tenía de sí mismo, producto ya de las palabras que Dios le estaba empezando a dar a Moisés. Pastor, pero vemos más adelante que Moisés fungió como juez sobre Israel, porque cuando estaba desbordado de trabajo, Dios usó el suegro para decirle a Moisés que pusiera hombres también que lo ayudaran en la labor y que los casos más difíciles se lo trajeran a él, pero que ellos se encargaran de los demás. Sí, pero no era el juez según el criterio egipcio, no era el juez dictador, autoritario. No es casualidad que más adelante usted lea también las escrituras que la misma Biblia dice que Moisés era el hombre más manso del mundo. Fíjense la contraparte de este Moisés aquí, que fue un homicida, que mató a otro. Mire la contraparte. Porque era necesario quebrar esto. Era necesario. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de este detalle, pero muchas veces quizás podemos estar teniendo una percepción, un concepto distorsionado de lo que quizás Dios quiere hacer con nosotros o cómo nos vemos nosotros de una forma errada. Y Pablo dice algo muy interesante, también lo dice que nadie tenga un concepto más allá del grado de fe que tenga. Pero para tú saber cuál es ese grado de fe que Dios te entrega, tú tienes que estar primeramente, verte en el espejo de la palabra. Dios tuvo que quebrar al príncipe de Egipto y al juez de Egipto para que pueda salir el libertador Moisés, para que pudiese salir ese juez, para que pudiese salir ese que guió al pueblo a la presencia de Dios, al monte que tembló, para que pudiese llevar y ver a ese Moisés que se tuvo que cubrir la cara, el rostro con una tela porque le brillaba, la gente no le podía ver la cara. En aquel entonces no había gafas oscuras. Así que tenía que cubrirse la cara. ¿Quieres matarme también como lo hiciste con el egipcio ayer? Cuando Moisés se dio cuenta de que se sabía lo que había hecho, se asustó. Y es que precisamente cuando Dios empieza a quebrar este aspecto de nuestra vida, podemos sentir miedo. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Pero si Dios me dijo esto, ¿y ahora? Porque aquí pareciese que como que se interrumpió, entre comillas, el propósito de Dios con Moisés, porque de aquí en adelante vemos que él huye. No es que se interrumpió. Eso era parte del proceso de quebrantamiento de Dios para con Moisés. Porque de pasar a ser el hijo de la hija del faraón, pasó a ser un extranjero nómada, pastor de ovejas, exiliado. Miren la diferencia. Cayó estrepitosamente. Pero esa caída era necesaria, porque ese quebrantamiento fue necesario, porque Dios no se le iba a presentar al príncipe de Egipto y al juez de Egipto, Dios se le iba a presentar a ese pastor de ovejas en una zarza. Entonces Dios tiene que quebrarnos. A Moisés le costó 40 años, le recuerdo que Moisés tenía alrededor de 80 años cuando empezó todo este proceso de liberar a Egipto, sacarlos y pasar por el mar y todo aquello. Tenía 80, más o menos. Así que este quebrantamiento a Moisés le costó 40 años. Yo no sé cuánto te va a costar a ti, yo no sé cuánto me va a costar a mí. O cuánto ya me está costando, mejor dicho. Porque yo sí puedo decir que tenía un concepto errado, distorsionado, yo diría. Yo sí puedo decir eso. Y en efecto, cuando el faraón se enteró, ordenó que Moisés fuera arrestado y ejecutado. Miren, a Moisés lo iban a matar. Pero Moisés huyó hacia la tierra de Madián. Al llegar allá se sentó junto a un pozo. Estaba allí sentado cuando llegaron 7 muchachas a sacar agua del pozo para llenar los abrevaderos y darles de beber a las ovejas de su padre. Las 7 eran hijas del sacerdote de Madián. Número 7, número simbólico que representa la divinidad.
la plenitud, la perfección de Dios. Dígame usted si Dios no está en el asunto. ¿Ya usted se da cuenta que todo este proceso de quebrantamiento, de que la orden de ejecución, de que lo arrestaran, era Dios en el asunto, permitiendo? Y muchas veces Dios va a permitir sentencias negativas en contra de nosotros con el único fin de seguir quebrantándonos. Así que fue Dios el que permitió que el faraón se enterase de esto y ordenara que fuese arrestado y ejecutado. Porque ese arresto y esa ejecución era ese ego que Moisés tenía que ir matando. Era esa distorsión de su propia imagen, de quién es. Y estaba allí sentado cuando llegaron 7 muchachas a sacar agua del pozo para llenar los abreuaderos y darles de beber a las ovejas de su padre. Las 7 eran hijas del sacerdote de Madián. Y es curioso que este hombre prácticamente lo acoge y se casa luego. Si usted sigue leyendo la historia, continúa leyendo la historia, él se casa con una de sus hijas y tienen un hijo, Gersón, que significa extranjero soy en esta tierra. Empezó a dar fruto Moisés después de este quebrantamiento. Se empezó a ver el fruto de este quebrantamiento, y eso es lo que ocurre en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea, un quebrantamiento. Vamos a ver otro caso de otro personaje que fue quebrantado por Dios, en la que Dios tuvo que quebrar algo también puntual en la vida de este personaje bíblico, que también todo lo que vamos a ver hoy son ampliamente conocidos y se ha predicado bastante sobre su vida. Vamos a Génesis 12, versículo 1. Sigo leyendo la Nueva Biblia Viva. Génesis 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, todavía no era Abraham, sino Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te bendigan yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan yo los maldeciré. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Tal como el Señor se lo había ordenado, Abraham salió de Harán y con él también se fue Lot. En aquel tiempo Abraham tenía 75 años. Cuando Abraham salió hacia la región de Canaán, se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había comprado en Harán. También se llevó todas las cosas y animales que había conseguido. Abraham atravesó toda la región de Canaán hasta que llegó a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. En ese tiempo los cananeos eran los que vivían en aquella región. Y el Señor se le apareció allí a Abraham y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Entonces Abraham construyó un altar para adorar al Señor porque se le había aparecido allí. Después Abraham salió de aquel lugar y viajó hacia el sur, a la región montañosa que queda entre Betel por el oeste y Jai por el este. Allí estableció su campamento e hizo un altar al Señor e invocó su nombre. Y luego Abraham continuó su viaje hacia el sur, deteniéndose en varios lugares hasta que llegó a la región de Negev. Bueno, este es un fragmento evidentemente ampliamente conocido, sobre todo los 3 primeros versículos. Pero yo quiero resaltar aquí lo siguiente, que es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham, le da una palabra, le da una orden muy clara: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Esto a mí me habla de que Abraham era un hombre de familia. Esto a mí me habla de que su relación con Lot era precisamente como tenía un gran anhelo de ser padre y no lo podía hacer todavía. Él vio en Lot, en su sobrino, un hijo adoptado, un hijo prestado. Así que la relación con Lot era de padre a hijo, no era simplemente tío a sobrino. Y esto precisamente, aunque Dios lo iba a bendecir con un propósito mesiánico, porque este hijo era necesario que naciese todo lo que usted sabe, Jacob y las tribus y todo aquello para que viniera Jesús. También era un anuncio profético del sacrificio del padre con el hijo, ese pasaje. También es cierto que esta relación, este status quo, era necesario quebrarlo
Muchas veces las relaciones lícitas que tenemos, porque era un hombre de familia, pueden ser un poco de estorbo en el propósito de Dios para nuestra vida, y Dios tiene que quebrar eso. Y por eso la orden, pero pastor, pero Abraham cumplió con eso aquí. No cumplió. Porque precisamente dice que dejó, vamos a leerlo en el versículo 4, tal como el Señor se lo había ordenado, Abraham salió de Harán y con él también se fue Lot. Fíjese que hace una observación, porque la primera parte de lo que Dios le dice a él, dice, deja tu tierra, lo dice el versículo 4, tal como el Señor se lo había ordenado, o sea, dejó la tierra. Dejó su status quo, dejó la comodidad, pero, y con él también se fue Lot. La parte dice, tus familiares y la casa de tu padre, pero se fue con Lot. Y es que precisamente muchas veces Dios tiene que quebrar, o van a ser un obstáculo que nos van a ralentizar en el cumplimiento del propósito de Dios para con nuestra vida. Y Dios tiene que quebrar eso. Dios tiene que quebrarlo. Yo pienso también que más allá del momento profético del sacrificio de Abraham con Isaac, de ese momento que ya usted conoce muy bien, que lo ha escuchado a lo mejor en muchísimas prédicas, Dios quería asegurarse de que esto no fuese también un problema más adelante cuando le entregara a Isaac, que no se repitiera lo mismo que estaba pasando con Lot. No es casualidad que a Abraham le costó desprenderse completamente de Lot y luego ver el cumplimiento de la promesa. Más de 25 años, pasan 13 años más y Dios se lo pide. Era Dios asegurándose de que esto no fuese otra vez un obstáculo en la vida de Abraham, que no fuese algo que lo ralentizase, mejor dicho, porque no es algo ilícito que usted tenga apego por su familia, y más si es un cristiano, obviamente. Eso no es nada ilícito. El problema está cuando esto empieza a ralentizarte y no te permite enfocarte en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Indistintamente de la condición de tu familia. En aquel tiempo, Abraham tenía 75 años. Cuando Abraham salió hacia la región de Canaán, se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había comprado de Harán. También se llevó todas las cosas y animales que había conseguido. Y Abraham atravesó toda la región de Canaán hasta que llegó a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Y el Señor, en el versículo 7, se le apareció allí a Abraham otra vez y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Entonces Abraham construyó un altar para adorar al Señor porque se le había aparecido allí. Que si Dios no nos quebranta, mejor dicho, a medida que Dios nos va quebrantando, nuestra adoración se hace más pura y más íntima con su presencia. En la medida que Dios quebranta eso que es necesario quebrantar en tu vida, tu relación con Él se fortalece. Ya deja la superficialidad evangélica para tener una relación íntima, profunda y estrecha con su presencia. Eso es muy importante para nuestra vida. Es muy importante. ¿Y cuántas veces nosotros como padres cristianos que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, a veces, como dice el chavo, sin querer queriendo, hacemos una dureza en estas cosas? Por ejemplo, bueno, cuando crees que se gradúe, bueno, yo saldré a hacer el propósito de Dios que Dios tiene conmigo. Ajá, se gradúe. Bueno, cuando se case, cumpliré con el propósito de Dios con mi vida. No, pues ya cuando mi nieto crezca, entonces yo voy a cumplir porque tengo que estar. O sea, sin darnos cuenta, hacemos durezas en ciertas áreas. Y Dios tiene que quebrantar eso. Y Dios viene y literalmente pone tierra de por medio. Porque Dios quiere quebrantar. Dios quiere quebrantar. Sin darnos cuenta, convertimos a muchos de nuestros familiares en un Lot. Sin darnos cuenta. Y Dios tiene que quebrantar eso. Abraham salió de aquel lugar y viajó hacia el sur, a la región montañosa que queda entre Betel por el oeste y ahí por el este. Allí estableció su campamento e hizo un altar al Señor e invocó su nombre.
Luego Abraham continuó su viaje hacia el sur, deteniéndose en varios lugares hasta que llegó a la región del Negev. Es tremendo, mire cómo nos narran aquí la aventura de Abraham desde que partió de su tierra. Fíjense los diferentes lugares en los que estuvo asentado. Y en todo lugar donde iba, invocaba el nombre del Señor y adoraba al Señor. Es decir, su relación se fortalecía en la medida que el quebrantamiento se hacía más posible. Claro, esto era necesario también porque si Abraham iba a ser conocido como el padre de la fe, Dios tenía que irlo quebrantando para que esto se fuese cumpliendo. Podemos decir entonces que ese anhelo de Abraham de ser padre era debido al propósito de Dios con su vida, porque sabemos que él fue padre de muchas naciones, obviamente. El problema está que estaba mal canalizado y eso le estaba obstaculizando el cumplimiento de su vida. Por eso él veía en Lot, en su sobrino, un hijo, y Dios tuvo que decirle: sí, vas a ser padre, vas a tener tantos hijos como las estrellas en el cielo. ¿La puedes contar? No. ¿Puedes contar los granos en la arena del mar? Tampoco. Bueno, sí van a ser tu descendiente, pero no va a ser por Lot. Sorpresa, tuvo el primer hijo. Él dice: bueno, pero por fin soy padre. Y Dios viene y le dice: sí, pero por ahí no es. Por ahí no es. Entonces, en el quebrantamiento, que ese deseo, que esa intención interna que podemos tener se va clarificando, se va purificando y se va alineando al propósito de Dios. Pero es solo en el quebrantamiento. Abraham tenía que ser quebrantado en este punto en particular para poder ser el padre de la fe como se le conoce, para poder ser el amigo de Dios como lo dice otra versión en otro momento. Creo que la Reina Valera lo dice así. Era conocido como amigo de Dios. Tenía que ser quebrantado en este punto en particular. Entonces, en este punto que ya llevamos estos dos personajes, hemos mirado dos aspectos fundamentales y puntuales donde Dios tuvo que quebrar. ¿Será que yo estoy pasando por ahí? ¿Será que yo necesito ser quebrantado en algún punto en particular? ¿O estoy siendo quebrantado y no me había dado cuenta y ahorita que me estoy dando cuenta? Esa es la otra. Porque muchas veces en el proceso no nos damos cuenta, sino cuando lo pasamos, cuando lo terminamos, que muchas veces nos damos cuenta. Vamos a ver otro personaje que también fue quebrantado en un punto en particular para poder cumplir con el propósito de Dios en su vida y poder vivir para la gloria de Dios. Vamos a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1, profeta menor del Antiguo Testamento. Y sigo leyendo la Nueva Biblia Viva. El Señor envió este mensaje a Jonás, hijo de Amitai: ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciale que la voy a destruir, porque su maldad ha quedado completamente evidente ante mí. Versículo 3. Pero Jonás no quiso ir. Al contrario, quiso huir de la presencia del Señor. Por eso fue hacia la costa, al puerto de Jope. Allí encontró un barco que iba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y subió al barco para irse bien lejos de la presencia del Señor. Tremendo, como lo dice esta versión. Quise leer esta versión precisamente por eso, porque es mucho más clara, mucho más directa, mucho más actual. ¿Por qué dice que quería huir de la presencia del Señor? Porque precisamente Nínive representaba la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor estaban allí, porque el juicio del Señor estaba allí, porque el propósito de Dios estaba allí, porque la gloria de Dios estaba allí. Pastor, pero ¿iba a haber condenación y juicio? Sí, pero en el juicio y la condenación Dios también se glorifica, porque se está haciendo su santa y bendita voluntad. Entonces por eso dice acá que Jonás huyó en sentido contrario. No quiero ir. No quiero ir. El barco, versículo 4, navegaba normalmente, cuando de repente, escuche lo que dice esta versión, el Señor envió un fuerte viento sobre el mar, haciendo que una gran tormenta amenazara con hacer naufragar el barco. Temerosos de perder la vida, los desesperados marineros gritaban pidiendo ayuda a sus dioses y arrojaban la carga al mar para que la nave quedara más liviana. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en el fondo del barco. El capitán bajó a buscarlo y cuando lo encontró le gritó: ¿qué haces aquí dormido? No es tiempo de dormir. Levántate, clama a tu Dios. Quizás tenga misericordia de nosotros y nos salve.
Entonces los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de que les estuviera pasando esa desgracia. Y la mala suerte señaló a Jonás. Y mire lo que le pregunta, me imagino yo que fue el capitán: ¿qué hiciste para que nos viniera este mal? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué nacionalidad eres? ¿De qué país vienes? Le preguntaron. Se pusieron místicos, después se pusieron psicólogos, de todo un poco, porque no, es que tú eres el culpable, tú dino, queremos saber. Vamos a hurgar, a interrogarte. Respondió Jonás: soy hebreo, soy devoto del Señor, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Y lo que está sucediendo es por mi culpa, pues trato de huir de la presencia de Dios. Jonás sabía en todo momento que lo que estaba pasando era culpa de él. Estaba consciente. Los hombres se asustaron mucho cuando oyeron esto y le preguntaron: ¿por qué lo hiciste? Buena pregunta. Dinos, ¿qué debemos hacer contigo para detener la tormenta? Porque el mar se embravecía más y más. Arrójenme al mar, les dijo, y el mar se aquietará nuevamente, porque yo sé que esta tormenta ha venido por mi culpa. Los marineros trataron de hacer volver la nave a tierra, remando arduamente, pero fue imposible. El mar estaba demasiado embravecido y no lo podían vencer. Entonces clamaron al Señor, el Dios de Jonás: Señor, no nos hagas morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte, porque no ha sido culpa nuestra lo ocurrido. Tú enviaste esta tempestad en su contra, porque tú tienes buenas razones para ello. Uy, esto va a estar bueno acá. Enseguida tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda al mar enfurecido, y la tempestad se calmó de inmediato. Aquellos hombres sintieron gran temor del Señor. Mira, del tiro, porque lo vimos más arriba, que cada uno empezó a clamar a su Dios. Pero el capitán, cuando encontró a Jonás, que lo interrogó, que le explicó, le oraron al Dios de Jonás, y fíjense, lo echaron del barco y quedaron siendo devotos. Es decir, estos hombres se convirtieron al Dios de Jonás. Mira, qué tremendo. Ya vamos a ir por partes. Solo estamos leyendo el contexto para después ir de aparte. Pero quiero resaltar esto que es interesante, que Dios usó esto para convertir a esta gente. Le ofrecieron sacrificios y prometieron siempre rendirle homenaje. Ojo, el Señor había planeado que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ok, ahora vamos por partes. Quiero resaltar que precisamente versículo 14 dice: Señor, no nos hagas morir por el pecado de este hombre. Dios tiene que quebrantar muchas veces el carácter terco y pecaminoso y soberbio que tenemos nosotros los hijos de Dios. Y eso es pecaminoso. Es más, Santiago también dice que el que sabe hacer bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Eso lo dice el apóstol Santiago. Jonás tenía una rebelión, una terquedad, una insubordinación, una falta de reverencia a Dios. Y muchas veces los cristianos actúan de esa forma. Pasan todo el mes, toda la semana, todo el día, ayunan, esto, lo otro. Señor, háblame, que quiero conocer tu voluntad. Y cuando Dios se lo manifiesta, por alguna razón que no les gusta, toman exactamente la misma actitud de Jonás. Se van en sentido contrario. Eso es muy pecaminoso. Es una hermosa responsabilidad la que tenemos, el poder relacionar con el único Dios viviente, de conocer cuáles son sus deseos, cuáles son sus designios, pero hay que tener mucho temor reverente una vez que ese Dios te habla, porque no creas tú que vas a pasar desapercibido y que vas a pasar de largo y no va a pasar nada. La obstinación, la Reina Valera dice obstinación de corazón, usa esa frase de una forma más simplificada lo que yo estoy diciendo. Es algo bastante ofensivo para Dios, y muchas veces nosotros somos así. Siempre enfocan aquí a Jonás, que era un hombre de mal genio. Está bien, Jesús no tenía mal genio, está bien, pero eso es algo minúsculo en comparación con la obstinación de corazón, con esa terquedad irreverente que muchas veces tenemos los cristianos. Y ese era el problema aquí que tenía Jonás.
yo lo voy a decir así muy a lo venezolano, eso no es problema de Jonás si Dios perdonaba o no a los de Nínive. A él no lo mandaron a perdonar a nadie, a él lo mandaron a anunciar el mensaje. Eso no es problema tuyo, Jonás, si Dios los perdona o no. Yo te estoy mandando a ti, a Nínive, a decirle, arrepiéntanse de su maldad, porque no me gusta lo que han hecho. Punto, ese es tu trabajo. Ah, no, Jonás dijo no lo voy a hacer. Y eso va a desatar tormentas en nuestra vida. Eso desata tormentas en nuestra vida. No, que es el diablo, voy a hacer guerra espiritual. Mire, usted puede hacer lo que usted quiera, pero hasta que usted no se arrepienta delante de Dios, esa tormenta no se va a calmar. Usted pone mar de por medio y Dios va a usar ese mar para corregirte. Eso es exactamente lo que le pasó a Jonás. Quiso poner mar entre la presencia de Dios y él, y Dios usó el mar para acercarlo a la presencia de Dios. Muchas veces Dios se vale de nuestras malas decisiones o de nuestras decisiones y acciones tercas y obstinadas para precisamente acercarnos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque Dios tiene que quebrantar ese pecado, como lo dice acá, lo dicen estos hombres que en este momento no eran cristianos, pero se están convirtiendo y vieron que este Jonás estaba en pecado. Señor, no nos haga morir por el pecado de este hombre. Y lo terrible es que muchas veces las personas que conviven con nosotros a nuestro alrededor van a sufrir las consecuencias de la obstinación de nuestro corazón. Y son inocentes. Son inocentes. Gracias a Dios estos hombres, como lo dice la palabra, no perecerá justo con el impío. Estos hombres, aunque comenzaron siendo impíos, terminaron siendo convertidos al Señor, porque Dios en su inmensa sabiduría puede usar hasta la terquedad, hasta la obstinación de tu corazón para traerle salvación a alguien. Pero Dios no quiere que seamos obstinados de corazón. ¿Y qué va a pasar? Bueno, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y si usted lee los demás versículos que siguen abajo, como Jonás describe su experiencia dentro del pez, usted prácticamente dice, la Reina Valera dice, los hilos de la muerte me abrazaron. O sea, Jonás estuvo realmente con un pie allá y un pie acá. Si usted lee esos versículos que vinieron después mientras estuvo esos 3 días en el vientre. ¿Pero qué? Ahí es donde se sintió el crack de Dios, el quebrantamiento, porque se tuvo que doblegar. Y tuvo que, cuando salió a la orilla, Nínive, welcome to Nínive, sí, Señor, ya entendí lo que tengo que hacer. Ese quebrantamiento fuerte, ese momento donde ya se quiebra, ahí, fue adentro. Porque mientras estuvo en el barco, estaba durmiendo. Porque es que precisamente la terquedad, la obstinación de corazón nos hace ver que la tormenta es como que eso no me afecta. No te afecta. Espérate que te traiga el pez para que sepa lo que te va a afectar. La tormenta solo te anuncia que el pez está cerca. Eso es todo. Pero de que te va a quebrar Dios, te va a quebrar porque Dios te va a quebrantar para su gloria. Porque te trajo, te salvó, te escogió delante de la fundación del mundo, no para dejarte con un corazón terco y obstinado, sino para glorificarse en tu vida. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces usted ha dicho en su intimidad, en la congregación, cuando usted ora, Señor, úsame para tu gloria? Yo estoy seguro que usted se lo ha dicho a su forma y a su manera, en sus palabras, en diferentes momentos. Usted le ha dicho esa frase bastante. Yo se lo he dicho. Pero cuando caemos en estas realidades, es Dios respondiéndonos a esa frase, respondiéndonos a esa oración. Hija, hijo, te quiero usar. Sí te voy a usar, pero primero necesito quebrantar esto. El quebrantamiento de Dios es parte de la respuesta a esa petición que nosotros le hemos hecho. Señor, ¿qué vas a hacer tú con mi vida? Señor, úsame, ya yo tengo tanta edad, ya tengo esta condición. Te voy a usar, porque para mí no hay límites, pero tengo que quebrantar esto primero. Tengo que aquí, crack, que sientas el crack de Dios. Y después yo te voy a usar. Así funciona Dios. Así trabaja Dios con el ser humano. ¿Dios se glorificó en la vida de Jonás? Sí. Porque Jonás hizo lo que Dios quería que él hiciese. ¿Le costó un quebrantamiento bastante duro? Sí. Es el único hombre en toda la historia de la humanidad en la que se haya registro
si era no sé qué cosa, que si era el animal que ya está extinto, lo que sea. La Biblia no nos da detalles cuál era el pez específico, pero es irrelevante, porque aquí lo relevante es el quebrantamiento que Jonás tuvo y la forma en la que lo tuvo, que ese es el detalle, que quizás la forma en la que Dios tenga que quebrantar a ti va a ser diferente a la forma que Dios use con el que está a tu lado. Porque yo no veo en otra parte de la Biblia otro hombre que haya sido tragado por un pez. Eso solo le pasó a Jonás. Pero Dios en su inmensa sabiduría dijo, a este yo lo tengo que quebrantar con un pez. Imagínense, qué detalle. Qué detalle, ser encontrado en el cielo y ver a Jonás, el único hombre que fue tragado por un pez. Qué curioso. Una anécdota muy curiosa, pero muy importante. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 9, versículo 1. Aquí voy a leer la NTV. Hechos 1, que leo la NTV. Hechos 9, versículo 1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Así se le decía antes a los cristianos, a los del camino. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Esta es una historia ampliamente conocida también, el momento de la conversión del apóstol Pablo. Y es que muchas veces era un hombre, recordemos que Pablo era un hombre de la tribu de Benjamín, era un hombre que fue formado a los pies de Gamaliel. ¿Qué quiere decir eso? Que se formó con uno de los mejores maestros de la época, fue escogido por Gamaliel. Le recuerdo esto porque no es como en nuestros tiempos, que usted si tiene la plata, usted va y se inscribe en la universidad, le van a pedir uno que otro papeles y ya, usted forma parte de la universidad. En la época de los apóstoles no. En la época de los apóstoles, si usted quería estudiar, usted tenía que ser escogido por el profesor. Era diferente, era sentido contrario. No podías chantajear, no le puedes dar dinero para que te escogiera. Y Gamaliel era uno de los mejores maestros de la época. Por eso la Biblia registra que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Fue escogido. Fue fariseo de fariseos. Es decir, era muy estricto en el cumplimiento de la ley mosaica. O sea, tenía un perfil religioso. Y muchas veces Dios tiene que quebrar nuestra estructura denominacional, tiene que quebrar nuestra forma vieja en la que hemos sido aprendidos en los caminos del Señor. Tiene que quitar ciertas cosas, tiene que quebrantarlas para podernos usar. Es exactamente lo que le pasó al apóstol. Tiene que tumbarnos del caballo. No, porque es que yo tengo 30 años en el Evangelio. ¿Y cuál es el problema que tengas 30 años en el Evangelio? Ese caballo de 30 años Dios te lo tiene que quitar. Estructuras religiosas o doctrinales, Dios va a tener que quebrantarlas. Dios hace eso. Lo hizo con este hombre. Por eso le dije que era necesario recordarle un poquito el perfil del apóstol Pablo. Este no era un pescador más como Pedro y como Juan. Y con esto no estoy diciendo que los apóstoles Pedro y Juan eran ignorantes de la ley, porque todo hebreo, todo judío era formado desde la niñez en la ley mosaica. Lea Deuteronomio 6.
Era mandamiento obligatorio de Dios instruir a los niños en la ley al acostarse, al levantarse, al comer. Lo dice Deuteronomio 6. Así que todo judío, todo hebreo estaba versado, tenía conocimiento de la ley. Solo que no todos se dedicaban a las labores del templo, es otra cosa. Pero el apóstol Pablo tiene una formación un poco más allá. Y Dios tenía que quebrantar estructuras, ideologías, pensamientos. Lo tuvo que tumbar del caballo, como se dice, creo que lo dice la Reina Valera precisamente. De repente brilló alrededor de él una luz. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Miren la diferencia. Ahora el asesino, el perseguidor, ahora está tumbado en el suelo, reconociendo el señorío de Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora te vas a levantar y te vas a montar en el caballo, pero ahora ese eres otro, porque ya te quebré. Ya te quebré. A unos Dios los tiene que meter en un pez, a otros Dios los tiene que tumbar del caballo. Pero todos son quebrantados. La forma la pone Dios. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjense que me gusta el contraste, porque al principio del relato nos dice que él recibió cartas, es decir, instrucciones del sumo sacerdote. Y esas cartas, aunque no nos dicen el relato que ocurrió con ellas, pero lo más probable es que al caer del caballo, porque el caballo a lo mejor se paró en dos patas y se cayó, o no sé, hizo algún tipo de maniobra el caballo y lo hizo caer. Recuerde que también en el caballo en la parte de atrás colocaban bolsas con las cosas, quizás eso también se le cayó y las cartas, quién sabe, quedaron por ahí regadas. Dándonos esto a entender de que ya no importaban esas instrucciones porque iba a recibir instrucciones nuevas. El que se cayó del caballo tenía unas instrucciones, pero el que se levantó del piso tenía otras. Interesante. Y eso es lo que Dios tenía que hacer. Para poderte dar instrucciones, te tienes que levantar, pero para poderte levantar primero te tiene Dios que tumbar del caballo. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Es que precisamente las personas que te rodean van a saber que tú estás pasando por algo, pero no van a entender qué es lo que está pasando. Está siendo quebrantado. Ellos van a entender, van a saber que tú estás pasando algo, estás viviendo algo, estás experimentando algo, pero no saben qué es lo que está pasando. Pero tú sí, porque estás siendo quebrantado. Y esto es algo muy importante, porque es debido a ese quebrantamiento que tú vas a poder tener una percepción más clara entre tu relación con Dios. Porque le recuerdo, Saulo adoraba al Dios de Israel. Saulo no era un egipcio, no era un romano que adoraba al templo del Olimpo, no. Pero solamente en el quebrantamiento es que realmente pudo ver, aunque se quedó ciego. Miren lo paradójico de esto. Realmente pudo conocer al Dios al que él decía que estaba sirviendo y adorando. Solo en el quebrantamiento. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Y entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Un ayuno, pues. ¿Qué diferencia? Entonces, con estos 4 ejemplos, con estos 4 pequeños ejemplos, hay muchos otros donde Dios quebranta muchas otras cosas. Yo espero que usted pues tenga el anhelo, tenga el deseo de conocer más sobre aquellas áreas donde Dios quebranta. ¿Y quiénes fueron esos otros personajes que encontramos en la Biblia donde fueron quebrantados para la gloria? O quebrantados para la gloria, como se llama este mensaje. Es entender que Dios te quiere usar, de que Dios no simplemente te salvó de carambola para que llegues el momento de irte con Él para el cielo, sino para que tú puedas vivir realmente para su gloria. Y que el quebrantamiento sí o sí va a venir, o está en proceso. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orarle al Señor de gloria
y tengamos entendimiento de que si usted entonces en algún momento le ha dicho, Señor, úsame, yo quiero vivir para tu gloria, o ha tenido la intención de, precisamente, dedicarse y exaltar su nombre, el quebrantamiento de Dios es una respuesta a esa petición que le hemos hecho. Lo que pasa es que a veces tenemos hasta un concepto errado de cómo Dios va a responder a esa petición. Pero vemos que no. Vemos que no, porque Dios simplemente no quiere usar de una vez y ya, como que si fuéramos utensilios desechables, como que si fuéramos tenedores o cubiertos o cucharas de plástico, que usted lo usa una sola vez y lo bota. No, Dios no quiere utensilios desechables dentro de su iglesia. Dios quiere utensilios de honra, valiosos, así como esas vajillas que a veces uno ve en las películas que tienen oro y tienen incrustaciones y cosas, y uno dice, wow, pero qué vajilla tan bonita, tan hermosa, que se usa con frecuencia, pero también en ocasiones especiales, no se usa todo el tiempo. Y no que seamos platos que usted compra porque va a picar una torta o porque tiene un compromiso y no quiere lavar vajilla, entonces usted compra desechable porque todo, métalo aquí en la bolsa y lo bota. No, Dios no quiere eso y no quiere que su pueblo tenga esa mentalidad de utensilio desechable. Quiero que me use, bueno, y como te usé una vez, ya tú te conformaste con eso y ya tú sigues tu vida mediocremente espiritual. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos hoy entendido mucho más que realmente tú tienes un compromiso firme con nuestras vidas, Señor, que es para tu gloria y que precisamente nos muestras que muchas veces necesitamos pasar por aspectos puntuales que deben de ser quebrados en nuestra vida, Señor, para que ese propósito maravilloso que es para tu gloria, Señor, para cuando nosotros vivimos y estamos y vivimos y aquí estamos, Señor, y permanecemos, permanezca en el tiempo, Señor, y dé un fruto al 100%, y que no seamos esos utensilios desechables que hoy día muchas veces se compran, Señor, para ser usado una sola vez y después se desechan. Tú no quieres eso para nosotros, Señor, y no quieres que tengamos ese pensamiento en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, y ayúdanos a entender y a comprender todas estas cosas, Padre, porque queremos realmente vivir para ti y para tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor. Amén.